Pues muy buenas noches. Nos encontramos hoy con Alberto Manrique, un escritor que hace poco ha publicado su novela El tango de los asesinos. Es su segunda novela y con él hablaremos esta noche y sobre esa novela. Alberto, muchas gracias por estar aquí y por haber accedido a la petición de estar en este espacio. Todo lo Muy contrario. buenas. Muchas gracias a ti y buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues darle las gracias a los que nos vean y los que nos están viendo y los que nos verán en el futuro. Y decir que Alberto Manrique nació en Madrid en 1963, no sé si antes o después que yo, pero en el mismo año. Estudió ingeniería industrial y desarrolló toda su carrera profesional en el mundo de la banca y las finanzas empresariales. Retirado de la actividad financiera en 1921, 2021. Desde el 2021 se dedica plenamente a la escritura narrativa. Publica su primera novela, King, en mayo del 2023. Y anteriormente había publicado varios libros, pero de contenido financiero. En esta segunda novela, El tango de los asesinos, profundiza en un estilo narrativo más absorbente, un estilo que atrapa al lector desde el primer capítulo y que le empuja a través de una trama construida con bastante precisión a llegar hasta el final. Sobre la novela, decir que El tango de los asesinos es la segunda novela de Alberto Manrique y que en esta ocasión sitúa la trama en el melancólico y sugerente ambiente de las milongas. Un viejo tanguero aparece muerto en su casa en Madrid. Ha sido asesinado introduciéndole en la boca un pañuelo con el emblema del grupo guerrillero de los Montoneros, que operó en la dictadura militar de Argentina en los años 70. Cuando la policía comienza a investigar, descubre que al fallecido Osvaldo Machetti es un antiguo miembro del grupo terrorista argentino, la AAA, enemigo acérrimo de los montoneros, y que ha tenido profundas conexiones con los servicios de inteligencia en España. Laura, de origen argentino, frecuenta uno de esos salones en los que se baila el tango y se reúnen los amigos. El asesino del viejo tanguero reabre una compleja historia de dolor y venganza que se remonta a los acontecimientos políticos de Argentina y España en las décadas del siglo XX. Personajes calcados o directamente sacados de la realidad histórica se codean con otros ficticios para componer un relato absorbente que maneja con habilidad los códigos de la novela negra. Espías, agentes dobles y la ineludible femme fatale parecen moverse al ritmo dramático y sensual del tango. Manrique, Madrid 1963, presenta a sus protagonistas con caracteres nítidos y bien perfilados, incluso en lo que puedan tener de cliché. La novela contiene algunas escenas muy explícitas de tortura a los disidentes del régimen de Vilela. Alberto, ¿qué supone para ti la escritura? ¿Qué aporta a tu vida realmente? Bueno, esa es una pregunta complicada. Yo diría que a mí la escritura prácticamente me ha supuesto un cambio de vida y supone también una manera de afrontar la realidad. Porque cuando escribes, y escribes en narrativa sobre todo, tienes que no solo estar muy atento a lo que hay alrededor para poderlo describir e incorporarlo a tus novelas, sino tienes que también intentar entender las razones de lo que está pasando, ir más allá de la mera descripción. Y eso la verdad es que te hace cambiar tu manera de ser, ¿no?
Más allá de eso, a mí la escritura personalmente me aporta muchas cosas, como puede ser pues un incentivo, porque yo he empezado a escribir narrativa ya con cierta edad y por lo tanto es un incentivo pues para mejorar, para escribir cada vez mejor. Es una disciplina porque es un trabajo que te requiere mucha dedicación y muchas horas y una constancia muy intensa, y eso a mí también me aporta. En fin, hay muchas cosas que la escritura, más allá de lo que es la satisfacción de poder expresarte, pues te aporta como propia actividad. Hay un paralelismo que quizá no sé si te has dado cuenta. Eh, al viejo banquero, perdón, al viejo tanguero, que Sí. era un torturador, un asesino de la AAA, Uh-huh, ¿no? Terminan matándolo. uh-huh. Pero tú has matado al hombre de las finanzas, al hombre de los negocios, para Sí, convertirte luego, es decir, salir como una mariposa a ponerte a escribir novelas, ¿no? sí, yo creo que hay que reinventarse, y sobre todo si se tiene la oportunidad de, en un momento dado, decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, que no siempre tienes esa oportunidad por muchas circunstancias, pero si en ese momento la tienes y puedes decidir, oye, qué es lo que a mí me apetece hacer, pues esa oportunidad, como digo, pues no hay que dejarla escapar, ¿no? En mi caso esa oportunidad me vino y yo decidí convertirme en un escritor, o más que en un escritor, en alguien que escribe, ¿no? Porque si un escritor es alguien que vive de su escritura, la verdad es que todavía estoy lejos de estar ahí, pero sí alguien que escribe, ¿no? Eso sí que... ¿Escribes, escribes porque no puedes vivir sin escribir o escribes porque realmente te aporta un poco de felicidad, de alegría, es un hobby que te satisface, que te llena? Bueno, ya sabes, José Luis San Pedro, no sé si recuerdas que decía que si puedes evitar escribir, lo evites. Si no que escribas y no te queda más remedio. Bueno, pues un poco también es así. Sobre todo cuando empiezas a escribir te pasa un poco eso, ¿no? Al Ujú. principio lo que vas buscando es la satisfacción de expresarte, de escribir y también eh, la ventaja que tiene escribir es que en narrativa, hablo de novela, te obliga, por ejemplo, a documentarte mucho en temas que a ti te interesan, y eso es muy interesante, ¿no? El poder leer, el poder leer libros y que te aporten y verlo desde otro punto de vista, no solo del lector, sino de escritor, eso te aporta mucho. Pero eso es al principio. Luego es verdad que cuando vas empezando a escribir, la verdad es que se va convirtiendo un poco en una actividad casi o tiene un punto de adictivo, ¿no? Ujú. Y yo todavía estoy en esa fase todavía de adicción. Ujú. ¿Qué impacto social esperas alcanzar con tus novelas o te gustaría alcanzar? Bueno, quizá eso sean palabras mayores, ¿no? Lo de impacto social. Yo me conformaría con que la gente que me leyera estuviera, o sea, cuando termina un libro mío, tuviera la sensación de que, primero, que le ha aportado algo, que se lo ha pasado bien y que le ha aportado algo el libro, que no le deja indiferente. No solo que, no solo que le entretuviera la historia, que fuera una historia entretenida y ya está, sino que le hiciera pensar en algo y se quedara con ese buen sabor de boca de un libro que te aporta, que no solo te entretiene como si fuera una cosa de usar y tirar, ¿no? Sino que te quedara ahí un cierto reposo. Más allá de eso, como impacto social, pues la verdad es que yo todavía no ambiciono a eso, ¿no? Yo con que la gente que me lea eh, se sienta contento con lo que está leyendo y disfrute con ello, para mí es suficiente. Ujú. ¿Has leído a gente gente que escribe actualmente, gente que publica actualmente en la actualidad? ¿Y qué opinión te merecen sus novelas, sus escritos? Bueno, lo primero, respeto absoluto por todos, ¿no? Incluso por la gente que pueda decir que, oye, pues este es muy comercial o este es lo que sea, ¿no? Cada uno tiene su manera de expresarse y respeto absoluto. Obviamente yo me siento más atraído por un tipo de literatura que por otra, por una serie de historias que por otro, pero, pero bueno, como te decía antes, el hecho de escribir te obliga a estar constantemente leyendo y algunas cosas te pueden gustar más o puedes estar más identificada con ellos y en otros menos. La verdad es que es- em, yo cuando leo un libro actualmente noto si me gusta o no, si me entran ganas de
de subrayar lo que estoy escribiendo porque estoy viendo algo que me ha llamado la atención o algo que yo pueda pensar que puedo utilizar para alguna de las cosas que estoy escribiendo. Ahí es donde yo noto que ese libro me llena, ¿no? Hay otras veces que puede ser un buen libro, pero que, bueno, lo vas leyendo como quien lee una revista. Hay muchos autores, no sabría, no puedo decir varios nombres, pero bueno, seguro que me dejaba muchos, ¿no? en esto. Tu primera novela fue 15. Cuéntanos un poquito de ella. Pues 15 tenía varias cosas en común con el Tango de los Asesinos, digamos, conceptuales. Era una historia que se desarrollaba en la actualidad, era un thriller, no era tan una novela negra, sino era algo que se parecía mucho más a un thriller, pero que tenía también unas raíces históricas. La novela partía de unas raíces históricas, de unos acontecimientos históricos que a mí me parecían interesantes. En ese caso, los acontecimientos eran más lejanos, porque era la expulsión de los moriscos en España, que se produjo en 1610, y todo lo que vino después. Y también me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con el arte de un pintor como Velázquez y todos los secretos que tienen escondidos los cuadros de Velázquez. Y hilvanando esas dos ideas, pues llegué a una historia también pues bastante adictiva, en el sentido de que te atrapaba y te llevaba hasta el final, que era la búsqueda de un tesoro que habían escondido los moriscos cuando fueron expulsados de España, cuya clave para encontrarlo estaba en un cuadro desaparecido del pintor Velázquez. Y bueno, pues esa era un poco la historia hasta el final, que también tiene un final bastante curioso. ¿Y qué aprendiste en 15 y que luego lo pasaste directamente al Tango de los Asesinos? Pues mira, 15 una de las cosas buenas que tuvo 15 fue que mucha gente opinó hizo comentarios de lo que le había gustado del libro. Y utilicé precisamente lo que más había gustado para intentar replicarlo en el Tango de los Asesinos. ¿Y qué cosas eran? Pues algunas has mencionado tú, por ejemplo, que la trama está muy construida, muy detalladamente, casi como si fuera un reloj, un mecanismo de relojería. El llevar la trama hasta el final al lector casi de la mano y empujándole capítulo por capítulo para que siguiera, para que siempre tuviera esa inquietud de qué iba a pasar después, hasta el final. También he intentado recogerlo también en el Tango de los Asesinos, y también que el final fuera un final, bueno, yo diría que algo impactante en el sentido de que fuera inesperado, pero al final también lógico, ¿no? ¿Y cómo es tu trabajo a la hora de construir las historias? ¿Cómo es tu proceso de escritura? Pues en los libros que he escrito, en los dos que he escrito publicado y en el que estoy a punto de publicar, se trata de escribir, antes de ponerme a escribir una sola página, yo diseño con toda precisión la trama de la historia. De tal manera que, aunque es verdad que luego cuando te pones a escribir, sobre todo ciertos personajes pues van tomando su propia vida y van haciendo cosas que tú al principio no prevías, pero digamos lo que es la estructura de la historia está bastante definida, para que todos esos detalles vayan encajando poco a poco hasta llegar al final. Me daría miedo, francamente, empezar a escribir una historia sin tener muy claro cómo termina, porque a lo mejor llegara después de 30 capítulos y dijera, bueno, ahora cómo acabo esto, ¿no? Y acabara como las obras de teatro griegas estas, que de pronto tenía que aparecer ahí el dios para arreglarlo todo, el Deus Ex Machina, ¿no? Para arreglarlo todo porque no tiene arreglo, ¿no? No, yo antes de empezar a escribir una sola página procuro tener esa historia bastante bien hilvanada. Me lleva meses hacerlo y muchas versiones. Empiezo con una historia y sí que le voy dando vueltas y es un proceso bastante imaginativo. Y cuando ya considero que está bastante hilada y me siento satisfecho, entonces es cuando de verdad empiezo a escribir capítulo por capítulo. Y realmente, ¿qué es lo que más te ha costado a la hora de escribir esta historia? A la hora de escribir Los Asesinos. Bueno, pues precisamente llegar a ese final que me pareciera a mí suficientemente impactante, atractivo,
y que tuviera las características que para mí tiene que tener un buen final, que es que te obliga a releer el libro en algunas partes, que en ese momento hay detalles que quizá se te hayan escapado y que con el final, cuando ves el final de verdad, te dan ganas de volver a repasarlo para entender algún detalle que en ese momento a lo mejor no entendías, ¿no? Que te haga pensar un poco eso, ¿no? Y en este caso, bueno, pues había varias posibles finales, y el que al final eligió pues fue realmente en el trabajo donde más vueltas tuve que dar y más esfuerzo tuve que hacer, ¿no? Más allá de todo lo que es la documentación, etcétera, pero bueno, eso es una cosa más normal. Antes de escribir esta novela, ¿tú habías tenido algún contacto con el tango? Bueno, yo conocía el mundo del tango. El mundo del tango es muy amplio, primero. El mundo del tango, si se habla de tango, hay que hablar de una historia de más de 100 años. Se tiene que ver si lo que estás es hablando de la música, de los cantantes o del baile, que no tiene por qué coincidir. Yo el mundo que conocía y donde he puesto la novela, donde he enmarcado la novela, es el mundo de las milongas, es el sitio donde se baila el tango. En España, en Europa, hay un circuito, hay muchos sitios donde se baila, y el ambiente que hay alrededor, la gente que hay alrededor, y la misma forma que tiene el tango de bailarse, a mí me parecía muy atractivo para hacer una novela. Es un baile muy sensual, con una cercanía física muy intensa, que puede producir pasiones importantes, que exige además que haya una comunicación muy fuerte entre las dos personas que lo están bailando, y todo eso hace que, en mi opinión, pues sea muy atractivo ese mundo, todo ese mundo y toda esa liturgia que hay alrededor, pues para enmarcarlo o para enmarcar una novela negra. Yo creo que una novela negra en el mundo del tango encaja perfectamente, ¿no? Y esa fue un poco la idea inicial de la novela. En esta novela nos describes el proceso para elegir pareja para bailar el tango. ¿Nos lo recuerdas? Porque a mí me resultó bastante curioso. Bueno, como te decía, esto del tango, el baile, tiene una liturgia establecida, que en función del sitio donde bailas es más o menos rígida. Por ejemplo, en Argentina tiene fama de ser muy rígida y que no te puedes saltar esas normas porque directamente te echan del baile. Y eso incluye la petición de bailar a la mujer, pero también incluye el cómo entras a la pista a bailar, el cómo te tienes que mover y desenvolver en la pista. En fin, hay una serie, está todo como muy marcado, ¿no? Y en concreto, la manera de solicitar a una mujer, porque es el hombre siempre el que solicita, es un baile muy machista todo esto. El que solicita bailar es el hombre. A ese proceso se le llama el cabeceo, que es de alguna manera sugerir a la mujer mediante un movimiento de cabeza que quiera la solicitud de bailar, y es la mujer la que, si responde positivamente, pues también cabecea y dice que sí, o directamente desvía la mirada para decir que no. Entonces todo ese proceso, que tampoco no es tan fácil, porque eso se puede producir a la distancia, y cuando alguien cabecea, quizá dos personas o dos mujeres se pueden sentir cabeceadas, y eso puede provocar algún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, como te decía, toda esa liturgia de mucho tiempo, de mucho baile, de muchas milongas, se refleja también en la novela, sí. Ahora leo un trozo de tu libro. Raquel Suárez rozaba la cuarentena. Era bajita. Casi no pudo entrar en la academia, se refiere a la Academia de Policía, por no alcanzar la talla mínima. 20 años después, a nadie le importaba un carajo su altura. Había recorrido todo el escalafón, desde policía de base en Sevilla hasta su actual puesto como inspectora en la Brigada de Homicidios. Llevaba un año destinada al Grupo 5 de Homicidios de Madrid, famoso por su eficacia en la resolución de los crímenes. Para el personaje de Raquel Suárez, la inspectora, ¿te fijaste en alguna persona especial o lo creaste desde cero?
Bueno, siempre cuando creo un personaje, yo me fijo en personas, lo cual no quiere decir que sea una única persona. Para mí lo que era muy importante en este libro es que las dos principales personajes, que además son dos mujeres, fueran personas muy cercanas, muy de carne y hueso, porque yo quería que para mí una de las cosas importantes del libro, que luego si quieres lo comentamos, era la transformación de esas personas en una cosa diferente como puede ser un asesino, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Raquel, efectivamente, pues hay personas en las que te fijas, pero como te decía, para mí lo que era importante es que fuera una persona con la que mucha gente se pudiera sentir identificada. Esta es una mujer que trabaja mucho, que está separada, que tiene dos hijos en la edad de la adolescencia, que son, Ujú, pues, con todos los problemas que tiene eso, que está muchas veces agobiada con su día a día, pues, pero también tiene su trabajo que además le gusta y es una muy buena profesional. Entonces, si lo piensas, ¿cuánta gente puede haber con ese perfil? Con independencia de que sea policía o no. El perfil de este que estoy describiendo, ¿no? Pasa ujú, un poco lo mismo con la otra protagonista, con Laura, ¿no? ujú. Eh, que puede ser también perfectamente una persona muy de cualquiera que esté leyendo el libro se puede sentir identificada con ella, ¿no? Ujú. Pues hablemos de Laura. Laura Martínez llegaba otra vez tarde. Se había pasado todo el día sentada en su despacho de funcionaria revisando recetas de medicamentos caros. Estaba harta. Notaba las piernas débiles y la cabeza embotada. Olvidándose del cansancio, entró en la academia sintiendo que por fin iba a hacer algo que realmente le apetecía. Se refiere a la academia de baile, El porque va a tango. bailar tango, ¿no? Laura, en concreto, a mí personalmente me sorprendió mucho. Es una mujer, por principio, tranquila, amable, dedicada a la revisión de medicamentos, pero cuando llega el momento es capaz de ser una persona totalmente diferente. ¿No hay ahí un cambio excesivamente brusco? Bueno, ¿Del pero todo nada? precisamente como te decía, para mí una de las cosas interesantes de este libro y que lo separa un poco del primero que escribí es analizar cómo una persona en función de ciertas circunstancias puede cambiar totalmente, ¿no? Y, y ese es el caso de Laura. Laura es una mujer, es una funcionaria que lleva su vida normal, que es una mujer soltera, que tiene su trabajo y tal, y que además ¿Mm? para divertirse se va a bailar tango y de pronto le ocurre algo que le hace totalmente cambiar y la convierte en una asesina. ¿Y qué es lo que la convierte en una asesina? Pues en mi intención, que a lo mejor el que lo lee lo puede encontrar de otra manera, en mi intención, lo que ella le hace convertir, dar el paso, cruzar esa línea roja de ser una persona normal a matar a alguien, es intentar salvar a alguien a quien quiere, que en este caso es su madre. Eh, Quizá eso a lo mejor no sea tan habitual como y a la gente le cueste más trabajo entenderlo, pero sin embargo sería muy normal que alguien se convirtiera en un asesino para salvar a un hijo. En este caso es una mujer que se da cuenta o se da cuenta o llega a la conclusión, aunque fuera equivocada, que eso es lo de menos, llega a la conclusión de que para salvar a su madre tiene que matar a una persona. En la Y novela, entonces lo carga. llegas a repetir varias veces que de alguna manera quiere una justicia que impida Mm, que su madre haya sufrido lo que ha sufrido y el asesino esté libre, ¿no? sí. O sea, el torturador esté libre. Es decir, Mm. de alguna manera es un poco el hacerle la justicia que se hubiera merecido su madre, ¿no? Bueno, eso, tanto la primera novela King como esta tienen dos lecturas. Una lectura que es, bueno, lo que es la trama, lo que es la acción que te va llevando, pero luego tiene una segunda lectura que en mi opinión es más, si quieres, más profunda, aunque quizás sea un poco pomposo decirlo así, pero es una segunda lectura que es eso que acabas tú de comentar, ¿no? O sea, el, el individuo ante un problema de ese tipo, si está amparado por el Estado, por la sociedad, o tiene que hacer la guerra por su cuenta. Ujú. Y en los dos libros, y en este más todavía, ella se da cuenta, y si quieres luego comentamos cuando comparemos en qué personajes reales, históricos, se ha basado alguno de los personajes de la novela, pues te das cuenta que efectivamente ella considera o llega a la conclusión
que si intenta poner en manos de la justicia lo que le había pasado a su madre con esta persona, pues no va a llegar a nada. Y por lo tanto decide tomar ella la iniciativa. Esa orfandad frente a la injusticia y a la maldad, pues bueno, en los dos casos se produce y en los dos casos, digo, en las dos novelas se produce, y en esta última novela ella decide actuar y ese cambio de actitud de una persona normal es lo que, bueno, pues habrá gente que piense que es creíble y otra gente que no, en función de su manera de ser. Yo creo que puede ser que alguien en ciertas circunstancias y por el motivo que he comentado, pues se tire para adelante y cruce la línea roja. Y otra cosa es que una vez con la que la cruces, ya cada uno, pues es diferente, ¿no? Aquí, en la novela, hay un poco eso de da igual lo que pase, pero al final van a terminar matándolo. Es decir, aunque Laura no hiciese nada, hay otra línea que va detrás de los mismos personajes. Es decir, sí, ella va por una razón y los otros van por otra. Sí. Es decir, de una forma o de otra hubiéramos llegado al mismo resultado. Sí, bueno, pero ella no lo sabe eso. No, ella no lo sabe. Ella no lo sabe. En esta novela, la que realmente dispara a Laura es precisamente Claudia, su madre, ¿no? Y de alguna manera también es sobre la que gira la novela en este caso, ¿no? En ella, en Claudia, se une un pasado terrorífico y un presente en el que está sobreviviendo hasta que llega a encontrarse con su torturador, ¿no? Bueno, yo creo que ella trata de escapar de todo lo que le ha pasado cuando era prácticamente una niña, una joven, que cae en manos de estos torturadores y tal. Y yo creo que lo que viene a decir el libro es que hay cicatrices tan profundas que aunque pienses que esas cicatrices están curadas, pues en una circunstancia que en este caso es que se encuentra con su torturador después de 40 años, pues esas cicatrices se abren como si nunca se hubieran cerrado, ¿no? Y bueno, es lo que le ocurre, que ella se encuentra después de 40 años en unas circunstancias que no tienen nada que ver, pues a la persona que la torturó 40 años antes, ¿no? Fue en la primavera de 1974, le cuenta Claudia a su hija. Claudia empezó a hablar esforzadamente, como si le costara un mundo elegir las palabras. La primavera de Buenos Aires, claro, allá por principio del mes de octubre. Yo tenía poco más de 20 años y creía que todo el mundo era esencialmente bueno, que en el interior de cada persona se escondía una bondad que al final siempre terminaba por aflorar. Solo era una niña. Supe poco después lo muy equivocada que estaba. ¿Se puede sobrevivir a ese dolor de la tortura, del sometimiento, del abuso? ¿O es algo que va toda la vida, independientemente de que esté más o menos ahí suspendido, en silencio, pero puede en cualquier momento explotar y volver a salir con la misma crueldad que no se vivió? Ahí, Nicolás, yo lo que puedo decir es que yo me lo puedo imaginar, porque afortunadamente yo no lo he vivido, ¿no? Yo creo que a ella lo que le salva de no morir es precisamente la hija que tiene, ¿no? Que es la protagonista de la novela, pero el tener esa hija es lo que le hace sobrevivir. Pero efectivamente es una muerte en vida, es una persona muerta en vida. No se recuperará nunca y de hecho prácticamente no consigue, por ejemplo, formar una familia o tener una pareja, o sea, que le deja tocada toda la vida. No, de hecho hay otra cosa que es todavía un dolor añadido, y es el completo desarraigo que tiene que sobrevivir porque ella huye a España precisamente para sobrevivir y para no estar en el mismo sitio. Pero eso para ella, como cualquier emigrante, le supone un desarraigo absolutamente total.
Bueno, eso, la verdad es que cuando tú eh, profundizas en la gente que sufrió esas circunstancias, fue terrible, porque incluso la gente que, ya hablo de la dictadura, no tanto de la parte esta anterior a la dictadura, pero la gente que vivió en la dictadura, todas esas torturas, etcétera, incluso la gente que sobrevivió y no desapareció, cuando salió, también eran sospechosos por parte de todo el mundo, tanto por la sociedad, digamos, que estaba, digamos, la buena sociedad que estaba a favor del golpe, como incluso por la parte de la gente que se suponía que eran correligionarios suyos, porque todo el mundo pensaba que si les habían soltado es porque habían confesado, habían acusado a otra gente o habían lo que sea. Y nadie estaba libre de esa sospecha, con lo cual, bueno, pues la mayor parte de ellos tuvieron que salir de España, perdón, de Argentina, y muchos de ellos vinieron precisamente a España, que es lo que viene a decir la novela, ¿no? En este caso. Ujú. En- en- Sí, sí, sigue. no, te decía que la gente normalmente cuando hablas de Argentina, de toda aquella época, habla o tiende a pensar en lo que pasó en la dictadura militar, ¿no? La novela esta está, digamos, centrada en los años anteriores a esa dictadura, a ese golpe militar, donde hubo una guerra civil cuando llegó Perón o volvió Perón a ser presidente, luego Ujú. murió al cabo de 8 meses y estuvo su mujer Evita. María Estela Martínez de Perón, etcétera. Eh, y los que hicieron esas torturas, que fueron los de la AAA, antes del golpe militar también salieron, como fue el caso del personaje de la persona histórica en la que está basado la novela, y vinieron a España también. O sea que es que al final se juntaron en España los unos y los otros, los que habían hecho Ujú. torturas por un lado y los que habían sido torturados por otros. Vinieron a España en la época pues, prácticamente de la transición española, ¿no? Eh, los grupos terroristas AAA y Montoneros Uh-huh. fueron una triste realidad en Argentina en la década de los años 70 del siglo XX. Cuéntanos un poco de estos grupos. Pues eso es lo que comentaba. Los Montoneros eran un grupo de izquierdas que estaban, o sea, que fueron creados un poco al albur de todo lo que se produjo en América Latina en los años 60 y finales de los 60 y principios de los 70. Un poco en muchos países, a raíz de la Revolución Cubana, pues en muchos países hubo movimientos que llamaban guerrilleros de izquierdas, que lo que hacían era pues atentados y actos terroristas, en una palabra. La AAA no era así, la AAA se creó como un grupo parapolicial desde el poder que en ese momento estaba en el gobierno de Argentina, que era un gobierno peronista. En concreto lo creó el secretario personal de Perón, que se llamaba José López Rega, es un personaje que a mí me parece fascinante, que solo es comparable en la historia, que yo sepa por lo menos, a lo que ocurrió en Rusia en la época anterior a los zares con la figura de Rasputín, porque este hombre era un hombre que consiguió la confianza, sobre todo de la mujer de Perón, mm, porque ella estaba convencida de que él tenía poderes esotéricos. Había Ujú. escrito un libro sobre esos temas y él le convenció a esa mujer de que ella se iba a convertir en la nueva Evita. Y este hombre, que era un hombre tan complicado, que era un antiguo policía municipal y que su mayor logro había sido escribir ese libro sobre temas esotéricos, logró la confianza y llegó a ser ministro del gobierno, ministro de lo que llamaban bienestar social. Y desde ese puesto de ministro de bienestar social, que no deja de tener gracia el nombre, fue en el que creó precisamente el grupo terrorista de AAA para inicialmente combatir a sus adversarios políticos dentro del propio peronismo y luego después a todo lo que eran movimientos de izquierdas en Argentina. Y empezaron a hacer atentados de todo tipo en Argentina, de los más sangrientos además. Una de las cosas que no cuenta la novela, pero que pasaba, es que cada vez que encontraban a alguien muerto, le encontraban acribillado a balazos, porque una de las cosas que ellos decían es que todo el que participaba en una de esas acciones tenía que disparar a la víctima
para que no hubiera, digamos, culpables de diferente nivel. Todos habían matado y todos lo habían disparado. Ese Nada, detalle está en la novela. está Ese la detalle novela. en algún momento lo nombras de la novela. Pues eso es así, eso es documentación pura y dura. Mm. O sea que fue una época, la verdad, confusa en ese país, que como consecuencia de todo aquello fue precisamente el golpe de Estado de los militares. No fue casual, ¿no? Mm. Entonces, como te decía, prácticamente todos los guerrilleros de izquierdas fueron eliminados entre esa época y la época de los militares, y todos esos, digamos, terroristas parapoliciales de la AAA, antes de que dieran el golpe de Estado, salieron exiliados también con José López Rega y vinieron a España. Y estuvieron en España, y en España estuvieron actuando durante bastante tiempo en diferentes actividades, y tenían muchos contactos, por ejemplo, con la extrema derecha de aquella época, estoy hablando de la transición, y bueno, se sabe que estuvieron interviniendo en muchas de las acciones que en aquella época se cometieron, ¿no? Esa es la realidad histórica de la gente de la AAA. El personaje de Osvaldo Machetti, digamos, él era el viejo tanguero, El viejo también. Está inspirado directamente en la figura histórica de Rodolfo Almirón. ¿Podías explicarle a los oyentes algo sobre este último personaje? Pues Rodolfo Almirón era uno de los policías que fue reclutado para pertenecer a AAA, y era uno de los jefes militares de la AAA. En paralelo, él era guardaespaldas, y hay muchas fotografías, guardaespaldas tanto de Perón como de su mujer. Y luego, cuando el jefe de la AAA vino a España, que era José López Rega, él vino con él, como también guardaespaldas, y estuvo actuando en España. La historia que se cuenta en la novela de Osvaldo Machetti es con bastante precisión la historia de Rodolfo, con la única salvedad que en la realidad Rodolfo siguió viviendo en España hasta que fue extraditado, creo que por orden del juez Garzón, y fue extraditado a Argentina, y en Argentina estuvo poco tiempo, unos años, no sé si 1 o 2 años, y murió en la cárcel sin ser juzgado. Por eso decía antes que lo que demuestra la historia real es que muchas de esas personas que en su momento participaron en todo aquello, pues en la acción de la justicia, aunque les incomodó, igual que a López Rega, que también le pasó algo parecido, les incomodó y les persiguieron y hubo órdenes de extradición diversas, pero en la realidad nunca se fueron castigados por lo que habían hecho. El coronel, en este caso estamos hablando de un coronel español, lucía un gesto sombrío y taciturno. Aparentaba estar cerca de los 60 años, aunque su aspecto era vigoroso y saludable. Tenía el pelo casi blanco, cortado a cepillo, y la piel muy morena, curtida al aire libre, que hacía resaltar sus ojos verdes. Aunque entre los dos hombres no había grandes diferencias de edad, contrastaba la evidente vitalidad del recién llegado con el aspecto enfermizo del hombre elegante. Sin hacer ruido, se sentó en el mismo banco y esperó a que terminara sus oraciones. Estamos hablando del coronel, y ¿qué representa? ¿Lo identificarías con las cloacas de los estados? ¿Crees que existe un poder en las sombras que manejan los hilos más abyectos? Bueno, que existen esos personajes, sin duda lo existen. En la novela a mí me interesó un detalle, que era que la muerte de Machetti está relacionado con los servicios de inteligencia españoles, y la muerte de Machetti, sin tener nada que ver con la razón de la muerte, porque la razón de la muerte es otra, pone en marcha un mecanismo que es el que tú antes comentabas, que pone en marcha un mecanismo a nivel estatal que hace que influye en todos los personajes de la historia, en la propia historia, en el propio final, y es
por poner en marcha, pues eso, una maquinaria que tenía que ver con el propio Machete y su relación con los servicios de inteligencia. Tampoco voy a destripar mucho más de la historia, porque entonces sí que no merece la pena leerla. Pero hay una historia, como comentabas tú antes, una historia paralela que se pone en marcha precisamente con la muerte de Machete, que hace que todo se complique más, ¿no? Porque empiezan a intervenir ahí, pues, esos servicios de inteligencia, los bajos fondos del país, que todo país tiene que tenerlo, lo que lo tiene, vamos, esos bajos fondos, y que intervienen en la historia, en los personajes. Quizá para los españoles lo más cercano es el GAL, o fue el GAL. Pues probablemente. Bueno, de hecho, una de las cosas que se dice de algunos de los antiguos miembros de la AAA es que también tuvieron que ver con algo con los de los GAL en la historia. Pero bueno, eso son... ¿Y también tuvieron que ver con el golpe de Tejero? En la novela lo dejas entrever, pero no sé hasta qué punto es verdad. ¿Por qué? Porque en la documentación que yo he manejado se insinúa que tenían que ver, pero no hay ninguna prueba ni ninguna cosa que saliera en los juicios del 23F que los implicara. Pero bueno, esta gente sí que es verdad que en su momento estuvieron muy implicados o muy relacionados con los círculos de extrema derecha que había en España en aquel entonces, ¿no? Y no sería de extrañar que estuvieran implicados en eso, ¿no? Con la trama civil que llamaban en aquel entonces. El hombre que abrió era delgado, de estatura media, sesentón, con mucho camino recorrido a los 70, vestido con una camisa blanca de algodón, con las mangas remangadas, como si estuviese rodando un anuncio de un yogur griego. Conservaba una media melena de pelo blanco y un bigote poblado, que le daba un aire a vieja estrella de películas del oeste. Con una sonrisa educada, la invitó a entrar, en este caso se refiere a la policía, a la detective, y a sentarse en uno de los sillones de cuero que había en el salón. Al saludar, mostró el fuerte acento argentino que ya conocía por teléfono, un tono de voz grave de fumador y una mirada curiosa e inteligente. Este hombre es Eduardo, y yo lo veo como la memoria del pasado, pero quizás es algo más también que la memoria, ¿no? La inspectora acude a él para que le ayude a resolver el caso, es decir, acude a él para que le explique cosas y con eso pueda resolver el caso. Pero es un jugador de doble juego. ¿Cómo un idealista llega a situaciones de este tipo? Bueno, vamos a ver, lo primero, o sea, Eduardo hace la función que en toda estructura de novela se suele utilizar, que es lo que le llaman el amigo, el ayudante del héroe. Es decir, es la persona que al héroe, que en este caso sería Raquel, le ayuda a resolver o a introducirse en la trama y a contarle cosas, secretos, que le ayuden a resolver el problema, ¿no? Esa figura que es bastante típica en las novelas, inicialmente es la que tenía Eduardo. Alguien que además, desde el punto de vista ya de técnica narrativa del libro, te ayudaba a contar muchas cosas sin que fuera un narrador quien te las contara como si te estuvieran dando una lección de historia. Él es el que cuenta muchas cosas del mundo del tango, sí, porque él es un tanguero, y entonces él le está contando a la policía pues cómo se mueve ese mundo de las milongas, qué es lo que siente la gente cuando baila, las pasiones que se producen, etcétera. Y también le cuenta la historia un poco de Argentina, de lo que pasó ahí con la AAA, etcétera. Entonces él hace ese papel que, como digo, ayuda al héroe a resolver el problema, y además desde el punto de vista de narración te permite hacerlo de una manera mucho más ágil, porque es un diálogo y no una historia de alguien que te está contando como si fuera un libro de historia. Lo que pasa es que ese personaje, como dices tú, tiene una doble lectura, pero que ahí sí que me vas a permitir no, ya no se puede. Muchos datos porque es una doble, o sea, tiene un doble papel no esperado normalmente, que tiene mucho que ver con el desarrollo final de la novela, ¿no? Bien, ¿y qué esperas que sienta el lector cuando lea esta novela?
Pues mira, depende mucho de cuál haya sido su conocimiento previo de las cosas de las que se habla, ¿no? Por ejemplo, si es gente que conoce, que, claro, por temas también de amistad y por relación, hay mucha gente que conoce el mundo del tango, que va a las milongas y que ha leído el libro, pues se siente identificado con lo que se describe. Yo creo que además la gente piensa que está bien descrito las sensaciones que hay, cómo la gente se mueve en ese ambiente y lo que se siente. Eh, y bueno, pues ellos puede ser que conozcan más o conozcan menos la historia de Argentina y la propia trama. La gente que no conozca nada, yo creo que les sorprenderá y les gustará. Y la gente que le guste la novela negra en sí, pues yo creo que es un libro que a mí personalmente me parece que no solo te cuenta una historia, sino que te deja un pozo, como decíamos antes, ¿no? Te deja ahí algo, no te quedas simplemente con la cosa que te han contado en un libro y ya está, sino yo creo que ahí todo el mundo puede aprender cosas. Hay cosas de muchos tipos que pueden ser interesantes y que a la gente le deja un buen sabor de boca. No sé, yo creo que para mí que un libro sea interesante depende, por un lado, de la historia, que como digo en este caso, por lo menos yo creo que está muy trabajada, y también la manera de contarla, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio entre las dos cosas que es importante, no puede ni ser una buena historia mal contada, ni una cosa que esté muy bien contada pero no te cuente nada. Yo creo que ese equilibrio en este libro se consigue y hace que al lector le resulte interesante. Antes de empezar el directo lo hablamos y yo te pregunté si habría una segunda parte, porque hay ciertos aspectos que desde mi punto de vista no han quedado claros o quizás los dejaste oscuros tú por propia voluntad o quizás se te pasó por alto, lo que sea. ¿Has pensado en alguna segunda parte? Se podría hacer una segunda parte. Lo que ocurre es que a mí como escritor ahora mismo me interesa explorar otras historias, no solo centrarme, hombre, si tuviera un éxito que de pronto se vendieran 20.000 ejemplares de esto, pues seguramente haría una segunda parte, ¿no? Pero, pero si tiene el éxito que está teniendo, que es un éxito normal, digamos, yo creo que a mí como escritor me interesa ir creciendo en otro tipo de historias y en otro tipo de narrativa, ¿no? Y bueno, aunque no lo descarto ni en este libro ni en el anterior, porque el anterior sí que claramente tiene una segunda parte porque deja varias tramas abiertas y tendría perfectamente la posibilidad de hacer una segunda parte. De momento prefiero ir escribiendo cosas diferentes, ¿no? Em, ¿Y cuál es el libro en el que te encuentras ahora mismo trabajando? Porque me dijiste que estabas casi terminando la tercera novela, ¿no? Sí, estoy dentro de esas fases que yo he hecho de escribir. La tercera fase siempre es la de revisión, que es la que esa es infinita. Se revisa hasta ya no saber ya, vamos, total, es darle vueltas y vueltas a muchas ideas. Estoy en esa fase de revisión. Es una historia totalmente diferente, más compleja por muchas razones. Primero porque las historias que yo he escrito ahora, aunque tenían una base histórica o se basaban en acontecimientos históricos, pero estaban escritas en el momento presente, y la novela que estoy escribiendo ahora mismo es una novela que se desarrolla en el pasado, entre el año 39 y el año 50 y tantos del siglo pasado. Y entonces eso te obliga a un esfuerzo de documentación muchísimo mayor, porque cualquier detalle tienes que estar seguro que en ese momento tenía sentido. No puedes poner una cosa que en ese momento no existía, por ejemplo. Luego también es un libro que tiene muchos más personajes y por lo tanto es más complejo en ese sentido de las relaciones entre unos y otros. Pero es una historia que a mí me parece muy interesante, que va de una familia que vivió o vivía en Filipinas en el año 39, cuando Filipinas ya no era española, era americana, justo antes de la guerra. Parte de la familia se trasladó a España y vivieron toda la posguerra de España con todas las penurias y calamidades que se pasó en aquella época. Pero la otra parte de la familia que no vino a España, se quedó en Filipinas, sufrió toda la Segunda Guerra Mundial allí, que fue una de las zonas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Manila fue una ciudad
que quedó absolutamente destrozada, una ciudad muy bonita que quedó destrozada después de la guerra, y la gente que vivía allí las pasó, como se suele decir, canutas, ¿no? Entonces esa historia, esa saga familiar novelada, que está basada además en hechos reales, eso es lo que estoy dedicado ahora y bueno, pues espero terminarla, bueno, antes del verano con seguridad, es mi intención. ¿Hay algún género literario que no hayas experimentado y que te gustaría? Bueno, yo sí quiero seguir trabajando en novela, ni en relato corto, ni en poesía, ni en teatro, etcétera. Pero dentro de la novela, como te decía, hay muchos subgéneros, digamos, que sí que me gustaría explorar y que no lo descarto. He explorado la novela negra, que me parece pues probablemente de las cosas más interesantes que se pueden hacer, pero y el thriller. Ahora estoy con una novela histórica. No descarto en el futuro hacer otro tipo de novelas, pues desde reinventar la novela picaresca, ¿por qué no? O novela negra de otro tipo, en fin, no sé. Yo en el futuro veremos, pero siempre, no, o sea, siempre centrado en escribir en novela. No me veo escribiendo ni poesía, ni teatro, ni otro tipo de cosas. Está bien. ¿Y qué libro estás leyendo actualmente? Bueno, estoy leyendo constantemente. Mira, el último que he leído lo tengo aquí al lado, es el de Han Kang, el de la vegetariana, el premio Nobel de Literatura coreana, la chica es coreana, que yo no conocía y al darle el premio Nobel leí varias críticas muy buenas sobre ella y he leído este libro, el de la vegetariana, bueno, que es un libro curioso. Yo no sé si lo recomendaría, pero es un libro curioso, tiene cosas interesantes, sobre todo desde el punto de vista de un escritor más que de un lector. Pero bueno, Oye, he leído, en los últimos 2 o 3 meses he leído, pues por ejemplo, a Trapillo, el último libro, el último Premio Planeta, que me interesaba por otras razones. He leído a clásicos de novela negra, por ejemplo, he leído últimamente a Chandler, a El sueño eterno, que es una película de los años 50, pero que la novela, la verdad es que está muy bien escrita. En fin, estoy constantemente intentando leer más cosas que me aporten a mi escritura, ¿no? ¿y qué es lo más bonito o más hermoso que te ha dejado este mundo literario? Pues hombre, de momento lo más bonito es ver gente que no te conoce y que de pronto te viene a buscar porque ha leído tu libro y le ha encantado. Eso es lo más que puedes pedir, ¿no? Alguien que diga, oye, he leído tu libro, no te conozco, pero me ha encantado por esto, por esto, por esto, está muy bien, o no he podido dejar de leerlo y yo leo poco, pero me he pasado todo y me lo he leído en 3 días y casi no he dormido, en fin, ese tipo de cosas. Y me ha pasado ya en alguna ocasión que eso al principio, claro, la gente no te conoce, la gente que te lee es más amiga que familiares y amigos que te dicen que les ha gustado, pero que siempre tienes tú ese filtro de pensar, bueno, a lo mejor es que les gusta porque eres amigo o eres conocido, pero bueno, cuando te empieza a ver gente que no te conoce de nada y que les gusta el libro, eso sí que es una satisfacción. Mira, Anami Domínguez dice, me gustaría preguntarle a Alberto cuánto de objetividad y cuánto de fantasía se puede esperar de su novela, supongo, sobre todo en el aspecto histórico de su narración. Muchas gracias. Pues mira, te contesto de 2 maneras. Cuando yo me baso en temas históricos, intento, igual que en el primer libro, en el libro este de Kinz, que hablaba de todos los secretos que había en los cuadros de Velázquez, intento exprimir al máximo lo que es la historia. Lo que es, porque es parte de historia que a mí me parece interesante, si no, no escribo sobre ella. Entonces, tanto en un caso como en otro, a mí me parece que son cosas poco conocidas y que son muy curiosas o muy interesantes, como lo quieras llamar. Entonces, intento exprimir lo máximo la historia real, los hechos reales. Y solo utilizo pequeñas variaciones de esos hechos reales para darle forma a la novela. Pero los 2 libros que he escrito, en la última parte, en la última página, o en las últimas 2 páginas, hay lo que llaman una nota histórica, donde explica qué es del libro, qué es realidad pura y dura y qué es inventado, para que la gente lo sepa. Y a mí me parece que mucha gente se sorprenderá
porque de la parte, digamos, real, es mucho más alta de lo que se puede uno pensar. Habría cosas que pensarías que se le ha inventado el escritor y realmente es pura historia. Luego también, desde el punto de vista de alguien que escribe novela o alguien que escribe narrativa en general, es mucho más fácil escribir sobre algo real que si te lo inventas desde cero, tanto un personaje como un espacio que yo no hemos hablado, pero en esta novela y en la anterior también, la ciudad de Madrid es un protagonista, entonces todos los sitios que se mencionan en la novela donde viven los personajes y son reales, las calles, las casas, porque eso te da mucho más cercanía cuando lo estás leyendo, si lo conoces, y te ayuda mucho al escritor a describir el entorno donde se desarrolla la acción y los personajes de una manera más real, porque hay detalles que francamente es difícil imaginar si no los has vivido, si no son reales, ¿no? Y bueno, ¿cómo es tu relación con los lectores? Pues hasta ahora bien, todavía no me han insultado ni, ni nada por la calle. De momento no me puedo quejar, todo lo contrario. Son muy educados porque si hay alguno que no les haya gustado el libro no me lo dicen. O sea que la gente que te viene a hablar siempre suele ser gente que les ha gustado y que te dice que les ha gustado mucho. No, hablando en serio, hombre, yo intento que me conozca la mayor parte de gente posible porque para mí es importante que haya mucha gente que te lea, porque es la manera de que en el futuro te puedas hacer un nombre en este mundo, ¿no? Ya. Nos dice Anami, que es argentina, nos dice: la historia argentina, según la mente que la haya narrado, adolece de mucha realidad. Gracias por tus respuestas. Está bien. ¿Y qué lugar ocupan las redes sociales en todo este mundo literario tuyo? Pues bastante incipiente, la verdad, porque yo procuro colgar cosas en las redes sociales, pero yo no he conseguido dar las claves para ser una persona de masas. Un influencer. Un influencer, que se dice, ¿no? Influyo poco. Pero bueno, yo intento estar ahí y intento que las cosas que cuelgue pues sean cosas que tengan que ver con el mundo literario, no con mi mundo personal, ¿no? No pongo fotos de cuando me voy de vacaciones, estas cosas, ¿no? Simplemente si hay algo relevante en las cosas de mi actividad literaria, ¿no? Pero efectivamente eso es una faceta que claramente queda mucho espacio de mejora ahí. Creo que has ganado una lectora y dice: me va a interesar leer tu libro. Pues oye, me encantaría que lo leyera y que me diera su opinión, la verdad. Pues muchísimas gracias por este rato aquí con nosotros y muchas gracias a todos los que nos han visto y los que nos van a ver en el futuro, que van a ser bastantes más, supongo. Y sobre todo, pues dejar abierto este espacio para cuando lo necesites o quieras pasarte por aquí. Alberto, muchísimas gracias por esta noche, por esta charla y por estos comentarios. Muchas gracias. Te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias.